El plan divino de la salud. La vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un reavivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Tengan muy buenas tardes. Cada uno de ustedes en esta tarde estamos felices y contentos. Nuevamente de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar en la hora del poder. Qué bendición es que podamos estar en la hora del poder en este momento para hablar con nuestro Dios, para traer nuestras necesidades, nuestros pedidos y también para escuchar su voz a través de la Biblia. Es una bendición, un saludo para todos, que el Señor les bendiga, que el gozo y la alegría pueda estar en cada uno de ustedes. Amén. Estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo para con nosotros en este momento, para que podamos entender y podamos dar un correcto discernimiento a su palabra. Vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto y que nos lleve en oración. Amén. Gracias. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente. La alegría, el gozo más grande es compartir siempre los principios divinos que Dios ha dejado en su palabra. Y vamos a pedir la bendición, ya que hoy es un tema bastante impactante, significativo. Y bueno, la idea es de que nosotros podamos, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, poder discernir mejor nuestro tema. Pidamos el favor de Dios. Padre Santo y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia. Así es, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra manera de vida, cómo hemos vivido, cómo nosotros, Señor, hemos conducido nuestras vidas, y en ese reconocimiento hemos visto que te hemos fallado. Así es, Señor. Por eso venimos a ponernos a cuenta. Pero principalmente en esta hora hay un tema de liberación que necesitamos nosotros, Señor, entender claramente qué es la verdadera liberación. Sí, danos de tu favor, danos, Señor, de tu sabiduría divina, para que podamos, Señor, que este tema sea de gran bendición y lo podamos llevar tal como tú lo deseas. Sí, en Señor. Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Amén y amén. Amén. Así es, amigo hermano, el tema de esta tarde es un tema muy poquito complicadito, pero para cada uno de nosotros. Dice, liberación del yugo de la ley y del pecado. La liberación del yugo de la ley y del pecado. ¿Cuánto necesitamos estar libres de la ley y del pecado? Y del pecado. Y del pecado. Muy importante el tema de esta tarde, mi amigo, mi hermano, y espero que cada uno de ustedes se sienta felices, ¿verdad? Porque vamos a estudiar este tema maravilloso. Y es de la serie La Sabiduría, ¿verdad? Ajá, por supuesto que estamos estudiando la sabiduría divina, así es que esto sigue continuando, la sabiduría divina, y ahora la liberación de la ley del pecado y la liberación, como dice ahí, la liberación del yugo de la ley y del pecado.
del yugo de la ley y del pecado. Y de aquí vamos a tener muchas preguntas, Ah, ¿no? oh, sí, muchas, ¿Será que muchas. la ley es un yugo? Pues sí, ahí ¿Será estamos. que el pecado es un yugo? Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a comenzar. Comencemos, Así por es, favor. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso, es así. Vamos a ir allí a Romanos 9:30 al 32. Romanos 9:30. Es ¿Cómo interesante. Comenzamos Me allí. gustaría comenzar con Romanos 1:30. Ok. Y para poner el marco de todo esto, Romanos Bueno. 1:30, por favor, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí estamos hablando de qué? De la ley de Dios, ¿verdad? Sí, verdaderamente ahí viene hablando. Y quiero irme a la historia, y vamos a ponerla también en pantalla, la historia del pueblo de Israel cuando estuvo esclavo por más de 3 décadas en Egipto. Y ahí dice que había un pueblo que Dios se estaba reservando, al cual quería hacer un pacto con ellos. Y en este caso dice que Dios escuchó sus clamores. Cuando vamos al Éxodo, ahí dice que Dios escuchó sus clamores. Y esa es la historia, pero miren cómo es que se desenvuelve la historia. Solo unas pocas familias descendieron al principio a Egipto. Eran muy pocas familias. Recuerden ustedes que ahí comenzaba prácticamente la familia que Dios quería que lo representaran. Y van a Egipto muy pocos. Muy pocos. Pero crecieron hasta convertirse en una gran multitud. O sea, empezaron a crecer grandemente. Muchos dice que fueron cuidadosos en instruir a sus hijos en la ley de Dios. Muchos. Pero muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas confusas acerca de la ley de Dios. Ya, o sea que, como hoy lo vemos, ¿no? Hoy hay muchos hermanos muy confusos con respecto a la ley de Dios. Así Y el es. pueblo también estaba muy confuso al respecto al pueblo de Israel. Los que temían a Dios clamaban con angustia de espíritu para que se quebrantara el yugo de su gravosa esclavitud. O sea, entre otras cosas, que era lo que ellos querían, tener la libertad para adorar a Dios y guardar su santa ley. Así es. Entonces el propósito aquí en este caso era quebrar con ese yugo de la esclavitud para tener esa libertad. Lo mismo sucedió en América. Los primeros peregrinos, los primeros que vinieron a América, a eso vinieron, a quebrar con ese yugo que los oprimía en Europa. Ahora, lo más interesante es que Dios, pues, ahí podemos ver nosotros en Éxodo, la liberación que hubo de su pueblo, como con gran despliegue, como con gran poder, Dios los saca de esa esclavitud de más de tres décadas, perdón, de 3 siglos. Ahora, pero miren lo más importante, Dios los saca, pero lo más importante es que los saca a un desierto. Y en ese desierto ellos no pudieron soportar la prueba. Y ahí es donde entró algo que mis hermanos, que en lugar de sentirse libres, de haber salido de la esclavitud, de aquello que los oprimía, el pueblo de Dios entró en una murmuración. Ahí se esclavizaron. Y sabe una cosa, eso es lo interesante que vamos a ver hoy. Exacto. A veces podemos estar libres, y gracias hermana Dina, que justamente usted me adinó el pensamiento. Muchos podemos estar libres en una nación libre, pero nosotros a veces estamos esclavos, tenemos un yugo de murmuración en nosotros. Y al pueblo, en ese caso de Dios, que Dios estaba levantando para hacer un pacto, ellos estuvieron por 40 años en un desierto. ¿Y cuál era el común que tenían ellos? Que era lo que prevalecía en ellos, la murmuradera. Murmurando contra Dios, murmurando contra con su Moisés, líder que era Moisés, murmurando contra la todo, la comida. comida, imagínense, ¿no? Ya. Y a veces, hermana Dina, hoy en día, vamos a hacer las aplicaciones, Ya. que es cierto, queremos liberarnos, pero a veces estamos más nosotros con un yugo, ¿ya? Libres,
pero con yugos. La verdad de las cosas que el Señor eso es lo que está queriendo libertar. De ahí El es Señor donde nos está quiere queriendo liberar. a su pueblo. Es que la verdad las artimañas de Satanás son bien estratégicas, como lo vimos en la meditación de la tarde. Satanás está tratando de engañarnos de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque él quiere tenernos de su lado. Amén. Y esa es toda la pelea. O sea, el Espíritu de Dios pelea por nuestras vidas y el Espíritu satánico pelea por nuestras vidas también. Así que, pero en esta tarde vamos a ver que Pablo empieza diciendo allí en Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, recordando que aquí Pablo está hablando acerca de los gentiles, ¿verdad? Que no iban tras la justicia, dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero veamos el que dice el versículo que sigue, por favor. Dice, mas Israel, que iba tras una ley, La ley de justicia. no la alcanzó. No la alcanzó. Y ya vimos que se esclavizó, ¿verdad? Ahí, en el desierto. 40 años. Ya, y luego, ¿qué dice el versículo? Bueno, estamos en el versículo 32, 32, ¿verdad? sí. Era 31, ¿verdad? Sí. Ahora es 32. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Oiga, interesante lo que Pablo dice. Los gentiles alcanzaron la libertad, se fueron libertados, pero los que verdaderamente se supone que debían ser libertados, no alcanzaron, dice este versículo, dice que no alcanzaron. ¿Por qué no alcanzaron? ¿Por qué el pueblo de Dios? Allí hace una pregunta interesante. ¿Por qué el pueblo de Dios no alcanzó la justicia? Y aquí hay una palabrita clave que vamos a manejar hoy. Es por la fe. Por la fe, correcto. Y ahí está la palabra, por los gentiles que no eran pueblo, ¿verdad? Que Dios no los había elegido, por la fe ellos pasaron a ser parte de su pueblo. Así es. Pero dice aquí, pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, ellos eran los guardadores, Exacto. los depositarios de esa ley, dice, no han alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Es la pregunta en el 32. ¿Por qué? Así es. Porque Allí da no respuesta. la procuraron por fe. No la procuraron por fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos libramos de la ley? ¿Cómo nos libramos del pecado? Es una pregunta que vamos a seguir contestando. Es interesante. ¿Ya? Dice como- que aquí hay un pueblo que sí guardaba la ley. Sí. ¿Verdad que así sí? es, Un pueblo así muy es. rígido, guardador de la ley. Y también vemos a un pueblo que era pecador. Ajá, un pueblo que no tenía. Uno que guardaba Ajá, y otro que no guardaba. Ahora la pregunta Ajá. es esta, mi hermana Ajá. Dina, perdón. Si nosotros hemos hablado la fe, que es una parte de una obediencia que como seres humanos debemos de tener a las leyes de Dios, ¿qué sucede? Imagínese usted guardadora de la ley, y hay un pueblo que no guarda la ley, y dice aquí claramente el apóstol Pablo que ellos, ¿qué dice? Por la fe. Por la fe. ¿Verdad que sí? Ellos alcanzaron. Ellos la alcanzaron ¿qué? justicia. La justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Así es, no por las obras de la ley, ¿verdad? Así es. ¿no? Por lo Por cual tropezaron en la piedra. tropezaron en la piedra. ¿Cómo así es tropezar en una piedra, mi hermana? Pues sí, usted cree, imagínese, tropezar en una piedra, eso es cosa seria, Se ¿no? le vuela hasta las uñas a uno, Ay, ¿no? sí. Si uno anda descalzo, Sí. ¿no? Pero cuando uno tropieza en la piedra, y aquí estamos hablando de la piedra, del ángulo que De rechazaron nuestro Señor Jesucristo, los así constructores, ¿verdad? Aquí estamos nosotros hablando del Señor Jesucristo. Tropezar, o sea, aquí podemos ver que solo, si nosotros queremos ser liberados del yugo de la ley y del pecado, solo lo podemos alcanzar a través de ¿qué? De la A través de la piedra. De la piedra y En la por fe en por Cristo la fe. Jesús. Así es. ¿Verdad que sí? Así Todo es. aquel
que no tenga esa fe, y vamos a hablar qué tipo de fe se necesita, va a caer, va a tropezar, dice. Y yo quiero aclarar algo muy interesante, que ese es el problema de muchas iglesias que no quieren obedecer la ley, ¿verdad? Porque ya vimos nosotros que estos no alcanzaron, o sea, el pueblo de Israel no alcanzó la justicia de Dios porque no iba acompañada de fe. Entonces, también ahora estamos en la misma situación. Se necesita, para liberarnos del pecado se necesita ley y se necesita fe. Y fe. Dos cosas que van bien combinadas. Unidas. Bien unidas. Es importante. Porque en el 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Ahí está. Ya que sí. Piedra de tropiezo para ese pueblo que no tuvieron fe. Y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí mismo está la salida, ahí Sí, está ahí la está. justificación. Ahora, hermana Dina, por eso hoy en día, tomando en cuenta en ese texto bíblico, el pueblo de Dios hoy en día, tomando en cuenta, porque a veces hay muchos dicen, somos guardadores de la ley de Dios, pero como al pueblo de Dios, en ese caso el pueblo de Israel, que ellos eran los guardadores de la ley de Dios, no fueron justificados. El pueblo de Dios hoy en día tiene ese error, tiene ese falso entendimiento que hoy vamos a aclarar. ¿Cuál es el falso entendimiento? Dice que no es por ley, no es por obra, sino es por fe. Correcto. Están correctos. correctos. O Eso sea, es no hay cierto. problema con eso, pero ¿Ya? solo ¿qué es lo que hace falta? Hay un detonante que es lo que hace falta aquí. ¿Y cuál es ese detonante? Dice aquí, piedra del ángulo, roca eterna. Y vamos a ver cómo es que eso se va a lograr hoy. Eso es importante, eso es importantísimo. En esta tarde queremos aclarar, porque de este tema es importantísimo que cada uno de nosotros tengamos claro que para qué sirve la ley, para qué sirve, ¿verdad? La fe, todas esas cosas son importantes. Y un punto bien importante, mi hermana Dina, el pueblo de ese entonces, el mismo pueblo del desierto, no probó, fue tentado, pero no pasó la prueba. El Señor los probó. Así es. Y no pasaron la prueba. ¿Por qué razón? No le agregaron el ingrediente de la fe. Exacto. Ahora, el pueblo de Dios hoy en día, Dios nos está probando hoy en día. Así es, correcto. Ahora el punto es, vamos a ver, se trata de obediencia. La Aquí prueba se que trata de Dios obediencia. nos está probando hoy, nos está dando hoy, se trata de obediencia. Así es. ¿De obediencia a quién? Ahí vamos a hablar. Vamos. Pero es interesante, vamos a ir allí a Romanos 10, versículo 1, ¿cómo Pablo explica esto? Dice él, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Es por Israel. O sea que Pablo, se moría por sus hermanos, pues. Sí. Dice, oración a Dios por Israel es para su salvación. Salvación. Hermana Dina, hagamos un paréntesis. O sea que el pueblo de Dios, estamos hablando de su pueblo, claro. El que le eligió, que le entregó sus oráculos, le entregó todo para que fueran luz de las naciones. Aquí está diciendo que ese pueblo está perdido, ¿no? Que está perdido, de acuerdo como dice ahí, pues. ¿Y por qué está perdido? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bueno, porque su fe, o sea, la ley no iba acompañada de la fe. ¿La fe en quién? Justicia, la fe en Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que aclarar ahora. Eran guardadores de la ley, eran guardadores de los principios divinos, pero no tenían la fe en quién, en un Salvador. Exacto, ellos no creyeron en la promesa. La promesa era Jesús. Que él vería, ¿no? Después de aquel tiempo, Así es. no solo el verbo se iba a encarnar, sino también a partir de ese entonces el Señor iba a escribir su ley, ¿dónde? En su mente corazón. y su corazón. Sí, y ellos no creyeron esa parte. No creyeron eso. Así que por eso es interesante este tema. Porque dice, bueno, el verso 2 dice, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, fíjese, porque yo les doy testimonio
de que tienen celo de Dios, Sí, amén. pero no conforme a ciencia. Hermano, yo para mí veo un peligro muy grande, ¿verdad? Hoy en día también. Hoy en día, porque podemos estar en la misma condición. Yo puedo estar, oh sí, yo sí obedezco la ley. Tenemos y hago celo esto, de Dios. Y tenemos un celo grande. Pero no conforme a la ciencia. Ah. La versión suya que dice ciencia también. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí hay una pregunta, ¿qué es ciencia? No es la ciencia de los hombres, No, la sino ciencia, es la que sabiduría de la Dios. omnisciencia de Dios. Ajá, así es. ¿Ya? Ahí tenemos que ir aclarando todo esto. Muy ¿ya? importante, pero el verso 3 3 dice dice, lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, otra vez, Ajá. no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando Hermano. hablamos de justicia, hermana Dina, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia? Oh, wow. Estamos hablando que hay una ley, De justicia. que hay una ley de justicia. De eso estamos hablando aquí, dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, imagínense, los guardadores de Los Dios, guardadores de los la que ley. tenían los testamentos de la ley de Dios en sus manos, dice, ellos procuraron que establecer esa misma ley por su propia cuenta. ¿Empezaron a qué? A la ley A poner más cargas. más leyes. Mire, eran solo 10 Pues sí. y ellos pusieron más de 600. ¿Se imagina? Entonces, por eso dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, ellos empezaron a ser jueces. Ese es el problema. No se han sujetado a la justicia de Dios, a sus mandamientos. Así es, mi amigo, mi hermano. Mira, es que está tan claro, de acuerdo como Pablo lo dice. A veces Pablo habla bien con función, que no entendemos, pero otro versículo nos aclara. Y aquí está tan claro. Porque si ponemos nosotros de acuerdo a como nosotros pensamos, entonces nos confundimos. Pero de acuerdo como la Biblia nos enseña, como dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Ya Su lo ley. dijimos, ¿verdad? Su santa ley. Ahora lea el 4 y ahí está el problema Y grande. luego dice, y procurando establecer la suya propia. Eso es un peligro. No se han sujetado a la justicia de Dios. Mi amigo, mi hermano. Y luego el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Mi hermana Dina, aquí hay un detalle que necesitamos nosotros, ayuda de Dios. Es muy importante. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué ley? Bueno, La ley de los hombres. eso, la Recuerde ley que de solo hay los hombres. 10 mandamientos. Así es. Y ellos tenían más de 600 leyes. Así Por eso el es. apóstol Pablo dice, porque el fin de esas leyes es que Cristo, Es Cristo. para justicia a todo aquel que cree. Es importante. Porque Moisés, aquí está la explicación, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, poniendo qué cantidad de cargas, ¿verdad que sí? Cargas impositivas. El hombre que quiere aquellas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles son esas cosas? Esa cita viene de Levítico. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Mire qué interesante. Mire, hermana Dina. Dice, en el 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí hay una descripción, porque Moisés describe la justicia que es por la ley de Moisés. El hombre quisiere aquellas cosas, vivirá por ellas. Entonces aquí, si el fin de la ley es Cristo, y ahora el mismo apóstol está diciendo que el hombre que viviere por ellas, vivirá. Vivirá. Entonces, Vivirá. como que hay una contradicción, ¿verdad? Sí, pareciera que hay una contradicción, pues sí, como Pablo Pero a habla, esa ¿no? contradicción que tenemos en el 6 lo describe. Pero la justicia que es por la fe, ¿cuál es la justicia que Ahí es por la viene fe? la justicia que Dice es por la así, fe. no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestra boca y en nuestro corazón?
la la palabra, ley de Dios. la palabra de Esta Dios, es la palabra ley de Dios. fe, la cual predicamos. Así es. ¿Qué es lo que después de aquellos días, después del cumplimiento de aquel tiempo, que era lo que el Señor iba a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente? Escribiré sobre vosotros mi ley. En su mente y En su sus corazón. mentes y en sus corazones ¿Verdad que sí? las escribiré. Y esta es la palabra. Así es, Esta es la correcto. palabra de la fe por el cual predicamos. Yo le hago una pregunta a usted, hermana Dina. ¿Usted por qué es obediente? ¿Porque la ley lo dice? ¿O porque usted... Fíjese que... Solo déjeme terminar. Ok. ¿Por qué usted es obediente? ¿Porque lo dice la ley o porque usted reconoce que Cristo murió por usted? ¿Por qué obedece usted la ley entonces? La verdad de las cosas, yo quiero decirle que el obedecer, el guardar la ley es una bendición, pero no para salvación. No para salvación. Eso es bien claro. Tenemos que estar bien claro. Tenemos que tener bien claro. Porque el que salva, ¿quién es? Es Jesús. No es la ley. La ley nos salva, la ley nos muestra el pecado y entonces nosotros no guardamos la ley para salvarnos, sino por amor a Jesús, Amén. porque es para obediencia. Por la fe en aquel que dio la vida por nosotros. Así es, por la fe en Cristo Jesús, porque también Él dice... En el 9, miren el 9 que dice, A ver. que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón nuevamente que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Claro, ¿Sí? ¿verdad? Ahí está, más claro no puede decir, si confesares con tu boca. O sea, ahora, lo que queremos decir es que en la realidad, todo va junto, todo lo que Dios ha dejado escrito. No se puede decir esto no tiene valor, esto ya pasó. No, porque si desechamos la ley, como dice Pablo, pues en ninguna manera, dice él, ¿verdad? Antes la establecemos. ¿Por qué? Porque verdaderamente sin ley no tenemos un conocimiento de pecado. Amén. O sea, necesitamos la ley. Entonces dice, ¿cómo vamos a lograr nosotros nuestra liberación del yugo de la ley? Y en el 10:9 de Romanos dice que si confesares, ¿cómo nos vamos a liberar? Confesando. Confesando que el Así Señor es. Jesús, creyendo en nuestro corazón, ¿para qué? Para que en nosotros se albergue. ¿Qué es lo que tiene que el Señor que desea que se albergue? Ese poder maravilloso que solo obra por el Espíritu Santo, creyendo en esa promesa maravillosa. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces será salvo. Ahora, aquí la pregunta del millón. ¿Será que todos aquellos que hemos reconocido al Señor Jesús somos salvos? Bueno, si Totalmente que estamos en sí, obediencia. porque lo hemos reconocido Lo como hemos nuestro reconocido Señor, como ¿verdad? nuestro Pero ahora, Señor. yo lo reconozco como mi Salvador, hermana Dina, como mi Señor de mi vida, para seguir pecando. No, en ninguna manera nosotros... El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Así En es, ninguna manera. porque ¿Verdad que sí? Ya cuando tenemos un conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida debe cambiar totalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Por fe lo hacemos, lo Por aceptamos. fe, ¿Verdad que usted lo sí? dijo. Por fe lo hacemos. Acompañada de fe, la ley tiene valor, pero sin fe, de nada nos sirve. De nada nos sirve, porque ¿sería qué? O sea, ¿Qué sería? legalismo. Un legalismo. ¿Qué sería Ajá. usted, hermana Dina, guardando los mandamientos sin fe? Pues no, de todas maneras. Eso es lo que le Y pasó al pueblo judío. Exacto, eso le pasó al pueblo judío. No creyeron En la promesa. En la promesa. Entonces ellos sí, verdaderamente, cayeron en esa trampa, ¿verdad? Entonces es fe y obediencia. Fe y obediencia, es muy importante eso. Pero Amén. fíjese que el verso 10, como dice, lo que leímos Porque ahí. con el corazón se cree Ah. para justicia. Ahí está. Porque con el corazón se cree. Para justicia. Ahí no dice para fe, ¿verdad? No, dice para para justicia. justicia. Está hablando de la ley de Dios. Así ¿verdad? es. Más con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salvación. Para fe. Ahí está. Miren Ahí qué está. interesante, ¿no? Sí, así es. Con el corazón se cree. Para justicia. Ahora hay en nuestro corazón hay un deseo grande de salir de ese pecado. Hay un deseo grande de volver a comenzar una nueva vida en nosotros. Es un deseo del corazón, Así es. pero
esto no tiene ningún valor si nosotros no declaramos al Señor Jesús como nuestro Salvador. No puede, porque si no caemos en la misma trampa. Eso es lo que queremos, que de verdad aquellos que piensan, ¿verdad? Yo siempre digo, pues como humanos siempre nos equivocamos. Pensamos que porque los judíos ellos se equivocaron en la realidad, ¿no? Verdaderamente porque ellos, en lugar de creer la justicia de Dios, no les amaneció por el problema de que ellos empezaron a agregar. Por eso es que es importante que nosotros hablemos y hagamos conforme la palabra de Dios enseña. Porque si no, a la Biblia no se le puede poner más ni quitar. Eso es importante. Que Es nosotros muy importante. debemos entender eso. Ahora, cuando dice en San Juan 8:32, Romanos 8:23 al 25, fíjate lo que dice. Es que verdaderamente es maravilloso ver cómo Pablo habla. 8. Y no solo ella, sino que también, dice, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de Ser la adoptados. redención de nuestro cuerpo. Hablando Pablo, un judío, Esta gente no verdaderamente. creía en la redención, no creía en la resurrección. Así es. Entonces, él dice, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que sigue el 30. Solo parémosle ahí un ratito. Ok. Bueno, bien, sigamos en el otro porque ahí está la respuesta. Y no solo, Porque en esperanza fuimos salvos, ¿verdad que sí? Así Por es. fe, ¿verdad? Por la Pero fe. la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? exacto, En el lo que 24. se ve. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Es otra manera de interpretación Así pues, que es. tenemos de la Biblia. Así Entonces, es. ¿cuándo es que va a suceder eso? Ahí el apóstol Pablo está hablando de que una esperanza que tiene todo cristiano, ser resucitado en aquel día. Así Esa es. es la esperanza que él viene hablando. Así es, pero Por ve al 25, porque verdaderamente Pablo habla bien claro ahí. 25. Dice, Más, bueno, leamos aquí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Aquí dice, Ahí está. mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. ¿Qué estamos esperando? La segunda venida del Señor. así es, porque hemos creído en la venida de nuestro Señor por segunda vez. Y estos, vamos a decir al pueblo, el pueblo por quien nuestro Señor Jesucristo no quiso creer. Ahora nosotros agregamos sabiendo que la justicia de Dios está en nosotros y por la justicia de Cristo nosotros podemos con paciencia esperar Cuando la usted venida dice de que Cristo. la justicia de Cristo está en nosotros, es porque hemos reconocido al Señor Jesús como Así nuestro es, Salvador. correcto. Entonces, Él ya nos justifica. Nos ha justificado. Y miren lo más importante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo liberarnos de ese yugo de servidumbre, lo que el Así apóstol es. Pablo venía hablando, ¿no? Cómo romper con ese yugo ¿ya? Así de es. servidumbre. Ahora, yo solo puedo ver a alguien que lo puede romper. Yo solo puedo ver a alguien que quita ese yugo de servidumbre sobre toda la familia humana. Es el Señor Jesús. No hay. No hay otro yugo, no hay otra otro. persona que pueda quebrar ese yugo. No. No hay otra persona que pueda quitar ese yugo de esclavitud, de servidumbre que por mucho tiempo quizás probablemente tuvimos. Y ahí es lo más lindo, ¿no? Pues ¿Cuál sí. es el trabajo del Señor? Es liberarnos. Él quiere una liberación total, pero como vimos, ¿qué liberación es la que Él desea? O sea, ¿cómo Él desea? ¿De qué nosotros nos vamos a librar? Comenzamos hablando, El ¿no? yugo del pecado ¿Que mora dónde? en nosotros. En nosotros. Así es. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr
quitar ese yugo. ¿Cómo nos vamos a liberar? Nuevamente Pues, insistimos. que nos diga La allí palabra de Dios. la verdad allí en San Juan 8:31. San Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser libertados? Permaneciendo en mi en palabra. esto hay que permanecer. Aquí no es que, ok, yo creo ahora y mañana ya no creo. Cuando hablamos de un discípulo, hablamos ya de un liberado. Así es. Un hombre que ya dejó el mundo, ya dejó el pecado, dejó el yo. Ese es un liberado totalmente. Es un hombre que está, un hermano, que está listo ¿para qué? Para ser un discípulo de Cristo. Así es. Porque yo le voy a decir, hermana Dina, hoy las iglesias están llenos de hermanos fervientes que van y atienden su servicio. Pero realmente hoy en día el Señor no quiere esos hermanos. El Señor lo que quiere es discípulos. Por lo tanto, dijo él, id y ¿qué? A ser discípulos. A ser discípulos. Hoy necesitamos discípulos. Así es. Seguidores. Pero hay para ser muchos. discípulos tenemos que tener esta libertad. Amén. Si no tenemos esta libertad, seguimos siendo esclavos del pecado. Eso tengámoslo bien Todavía claro. somos seguidores. Todavía somos seguidores, así ¿Verdad es. que sí? Así es. Y la mayoría es seguidor de Cristo, pero no discípulo de Cristo. Así porque es. el discípulo de Cristo hace lo que su maestro le dice. Exacto, ¿Verdad lleva que sí? su ejemplo. Y el verso 32, porque es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas. Dice el verso 32 de San Juan 8. Dice así, El que y no, conoceréis. 8:32. O 8:32, ajá. Ok. San Juan 8:32. Oh, perdón, sí. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Y la Y la verdad, verdad os hará libres. ¿cómo logramos Fíjese. entonces nosotros nuestra liberación? Conociendo la verdad. Eso es importante. Pero mire, Maradina, mire cómo está el detalle, ¿no? Miremos, manejémoslo bien esto. Muchos creemos que la liberación lo vamos nosotros a obtener a través de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Y estamos de acuerdo, Sí. en parte, ¿verdad? Pero la verdadera liberación, ¿en qué consiste? Ahí lo leímos, leámoslo otra vez, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús. Por eso, si le conocemos a Él, Ajá. Él nos va a libertar. Él nos va a libertar, Él nos Así va a dar es. la esclavitud. El problema es que a veces nosotros nos dejamos llevar por la letra muerta de las Escrituras. Y la letra muerta de las Escrituras no te van a dar liberación, mi hermano. El que te da liberación es Cristo, conociéndolo a Él, porque Él es ¿qué? El Verbo encarnado. Él es la Así palabra de es. Dios encarnada. Sí, es importante que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él quiere. ¿Cuántos no tengamos- tienen Biblia? Pues ¿Verdad que el mundo yo cristiano creo tiene una que Biblia, verdad? Ahora yo creo que todo el mundo tiene Biblia. Yo no creo que no hay. Y si hubiera alguien que no tuviera Biblia, Pues te la regalamos, ¿verdad? llámanos y te mandamos una Biblia, porque verdaderamente lo que queremos es que nosotros tengamos este tesoro en nuestras manos, que aquí hay libertad. En la palabra de En Dios, la palabra de Dios. obedeciéndola Así es. completamente. Ahí es donde logramos la libertad. Poco a poco. No un poquito, no la mitad, sino totalmente obedeciendo, dice, la verdad. Ahora, ¿cuánto pueblo de hoy en día, mi hermana Dina, tiene una Biblia? Lee la palabra de Dios, mas sin embargo no ha estado libertado. Así es. Es como Jesús le dijo a los fariseos, a los que estaban allí con él. Le respondieron, dice allí, fíjese, después que les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Qué pasa? Como quien dice, Ah. leemos la Biblia, leemos la Torá. Exacto, somos un linaje de Abraham. Y luego dice, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oh, mira. Oiga, qué triste que nosotros estemos en esa condición. Esto es serio, esto es muy peligroso. Y yo lo digo, Esa es una jactancia. claro,
eso es bien serio, que nosotros, porque yo diga, no, pero si yo guardo el sábado, ¿y de qué me sirve que guarde el sábado si yo no ¿Qué me obedezco? sirve que guarde los mandamientos? Ajá, si yo no obedezco, estoy igualita a los judíos. Y ese es el problema, eso es lo que yo quiero en esta tarde, que quede claro. El Señor os libertará, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dijo Jesús. Conociendo a Jesús, nosotros vamos a ser libres. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese conocimiento de Él nos va a quitar el yugo del pecado. Él nos va a quitar nos el va a yugo. librar de la misma ley de Dios. Así es, correcto, Dios, correcto. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, le dijeron. Como dices tú, seréis libres. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuchemos esto, todo aquel que hace pecado. ¿Qué dijo Jesús? Esclavo es del pecado. Esto es serio. Esclavo del pecado. ¿Es qué? Es Es esclavo. un infringidor que es esclavo de la ley. Todo aquel que hace pecado es ¿qué? Esclavo de la ley. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Transgresión de la ley. ¿Verdad que Así sí? es, correcto. Luego dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Para siempre. Pero luego dice la clave allí, el hijo si Si queda permanece para siempre. Y ¿De qué así casa estamos hablando? del Yo. cuerpo De mi templo. nuestro, de nuestro cuerpo. De la morada que templo Dios nos prestó. Del Espíritu Entonces, ¿qué Santo. sucede? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Hombre, ¿cómo va a morar en un cuerpo que Dios ha creado para ser perfecto? ¿Cómo va a morar pecado en ese cuerpo? Así es. Al contrario, por eso dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué razón? Dice, el Hijo si permanece ahí, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Correcto. Así es, verdaderamente al estudiar este tema, nosotros podemos anotar y podemos usar la concordancia para leer todos estos temas, y pedirle al Señor con humildad, con sumisión, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ayúdame a entender esto, si yo estoy equivocada o los hermanos están equivocados, verdaderamente ayúdanos, porque eso es lo que necesitamos. La ayuda del Espíritu Santo para poder tener un correcto discernimiento de la palabra de Dios. Eso es indispensable. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, como dice allí, fíjate, dijo en Gálatas, Pablo dice también en Gálatas, al leer el libro de Gálatas, dice allí, Gálatas 3:24, vamos a ir ahí a ese versículo porque es un verso clave. 3:24. ¿Qué dice el capítulo 3:24? De manera que la ley, ¿qué dice? Fue nuestro ayo. Para llevarnos a quién? A Cristo. A fin, dice. Para que fuésemos justificados por la fe. Eso es interesante. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué sirve la ley? Para cuidarnos, para protegernos. ¿Y qué hace la ley? La ley no te puede salvar, pero la ley te dice, tú eres pecador. Hay uno que sí te quita el pecado y ese es Jesucristo. Esa fue la enseñanza que el mismo Dios le dio a Adán. Ajá. Cuando ellos transgredieron la ley de Dios. Mira, ahí la ley la infringieron ustedes. Yes. Pero ahora, en Génesis 3:15 dice, va a venir un Salvador. Crean en ese Salvador porque ese, ¿qué es lo que va a hacer Él? Él los va a libertar. Él los va a libertar de esa esclavitud, esclavitud. porque ustedes infringieron la ley, pero solo el Señor Jesús les va a quitar esa esclavitud. Él los va a liberar de ese yugo de esclavitud por el cual ustedes cayeron, creyendo en Jesús, y ahí comenzó todo el sistema de sacrificios. Así es, qué lindo. Qué maravilloso es esto, ¿sabes? La ley de Dios es un ayo para llevarnos a Cristo, un puente, como un puente para llevarnos a Jesús. Y fíjate, David. Solo quiero hacer un comentario. Okay. Dice, como nación, estamos hablando del pueblo de Israel, Así es. aunque deseaba el advenimiento del Mesías por primera vez, estaba tan separada de Dios en su corazón y en su vida, Imagínense. que no podía tener un concepto correcto del carácter ni de la misión
del Redentor. Imagínense, ¿no? Wow. Ellos no entendieron. No. Ahora, el Señor Jesús, hermana Dina, está por visitar la tierra por segunda vez. Así ¿Estamos es. de acuerdo en eso? Así es. Pero hay un pueblo que está tan separado de Dios. El pueblo profeso de Dios está separado de Dios en su corazón y en su vida. ¿Por qué razón? Siguiendo las prácticas del mundo, los placeres del mundo. No han entendido, mi hermana Dina, como dice aquí, el correcto sentido del carácter de la misión de Cristo. Él viene a la tierra por segunda vez, Él viene a traer a su iglesia y todavía nosotros no hemos entendido porque seguimos viviendo nosotros a nuestros placeres, comprando, vendiendo, haciendo y negociando, no las cosas del reino, sino negociando las cosas del mundo, separados de Dios totalmente. Separados de Dios. Y allí así hay un peligro, porque al estar separados de Dios, yo siempre le dije a Jesús, es un peligro que yo esté en la iglesia diciendo que soy salva, cuando verdaderamente, cuando Jesús venga, diga, mira, fíjate que nunca te conocí. Eso será muy triste. Miren, y miren lo importante, hermana Dina, y con eso vamos a orar. Oh, sí, vamos a orar. En vez de desear la redención del pecado, miren, que es lo que nosotros hablamos, el Señor Jesús te perdona, ya te redimió, Él te perdonó, pero ahora tú tienes que iniciar la redención del pecado que hay en ti. ¿Para qué? Para que tú te ofrezcas como honra y gloria a Dios Así en es. tus cuerpos. Entonces, el Señor Jesús ya me redimió, yo lo declaré, Así hice es. mía la sangre, pero ahora yo tengo que librar una batalla en mi carne, Ahí está el redimir el pecado que hay en mí, para darle honra y gloria a Él. Él ya hizo un trabajo, hermana Dina. Así es. Ahora, el otro trabajo somos nosotros, lograr la redención del pecado para tener nuestra santificación y ver al Señor Jesús. Gloria a Dios por ello. Al estar usted hablando, yo quiero que leamos ahí en 2 de Corintios 3, 17 al 18. Porque Segunda de Corintios. verdaderamente es maravilloso cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Dice allí, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, Hay libertad. hay libertad. ¿Qué es lo que decía ¡Qué el Señor? precioso! Ponernos su espíritu. Ponernos- Porque darnos su ¿dónde está el espíritu? espíritu del Señor? ¿Qué? Hay libertad. Así Ya es. no vas a tener problemas si guardas o no guardas la ley. No. Ya no vas a tener problemas con el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios mora en un corazón limpio, un corazón regenerado, totalmente apartado para Dios. Ya no vas a tener problemas con la ley, porque ya no eres transgresor de la ley. Así Ese que es el lindo. gran conflicto Ese que es hay. el conflicto. ¿Verdad Y que ese sí? es el problema que tenemos. Pongamos otra vez ese verso, está lindo ese Porque verso también, realmente para y después entender. vamos a ir al 18, porque es verdaderamente precioso. Porque el Señor es el Espíritu. Ajá. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿y dónde está ese Espíritu? En mi mi corazón, corazón. ahí hay libertad. Eres un ser Así es. libre. Así que lindo, el verso 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínense, ¿no? Qué precioso. Ya el pecado no tiene nada que ver conmigo. La ley, yo ya fui libertado. Ya no tiene Así nada que ver la ley ni el pecado conmigo. Ahora yo tengo ¿qué? La posibilidad de ver al Señor cara a cara. ¿Por qué razón? Correcto. Porque ya no hay pecado en mí. Puedo ver la gloria de Dios. O sea que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Recuerda, todo pecado nos ata, ¿verdad? Nos donde- esclaviza. Nos esclaviza. Pero donde Cristo mora, allí hay libertad. Si nosotros queremos ser libres. Por supuesto, porque pues Dios no forza a nadie, ¿no? Correcto. Él quiere que cada uno de nosotros seamos libertados. Amén. Bueno, y tú sabes Ya no que fue el estamos tiempo. en la hora del poder y estamos listos para pedirle al Señor la libertad, Amén. para pedirle al Señor que more en nosotros. Así que yo le voy a pedir aquí a mi hermano que ore y luego voy a orar yo. Padre amado y Dios nuestro, hemos hablado, Señor, tus palabras. Sí, Señor. Vemos, Señor, cómo se alcanza la libertad. Y vemos solo es en Jesús cómo se alcanza la total liberación de Amén, nuestras vidas. Señor. Sí, No podemos estar a medias, sino más bien, oh Dios,
tú deseas que nosotros mismos también nos liberemos de esta carne de pecado. Así sea, Padre. Ya siendo libres, Señor, de esa carne, tú vienes a morar en nosotros, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, y Señor. ahora, Señor, tenemos esa libertad total para verte a ti por segunda vez. Gloria a Gracias por esta experiencia maravillosa, gracias por tus consejos divinos y los agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, y amén. Oh Padre, en esa tarde, gracias por la bendición de tu palabra. Cuánto gozo hay en nuestros corazones, Sí, amén, porque oh Dios. verdaderamente tú estás preparándonos para tu venida. Sí. Solamente el Espíritu Santo puede traer estos temas que tanto estamos necesitando, porque el problema de nosotros es que estamos esclavizados, ya sea de una manera o de otra. Tu pueblo necesita tener el Espíritu de Cristo en el corazón. Amén, oh Dios. Ayúdanos, Señor, danos ese privilegio que, como dijo el hermano, que seamos libres de la carne, que el Espíritu de Dios nos libre de este cuerpo pecaminoso y pueda morar el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Queremos ser libres, Señor. Sí, amén. Ayuda a todos aquellos, Señor, que con gozo, con alegría, se dieron cita para estar con nosotros. Ayúdales para que ellos busquen con sus propias mentes y sus propios corazones todos estos versículos que nos ayudarán cada día a vivir la vida en libertad. Amén. Señor Jesús, bendice cada uno por nombre de todos aquellos que se dieron cita. Si hay alguno enfermo, si hay alguno afligido, agobiado, Guárdanos, triste, cuídanos. te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano sanadora en ellos. Amén, oh Y Dios. que el Espíritu Santo pueda enseñarles cada día el camino que debemos andar. Amén, que así sea, Gracias, Señor. Padre, porque tú eres bueno, eres paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a este conocimiento. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, para Amén. quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. Amén. Muy bien. Así es. Tiene un poquito de Sí, tiempo yo ahí. tengo un comentario, dice, en vez de nosotros hoy en día desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz de la santidad, su corazón anhela obtener liberación. Ese es el deseo que nosotros queremos dejar en su corazón, obtener la liberación de nuestros enemigos nacionales. ¿Quiénes son nuestros enemigos nacionales? Los que están dentro de nosotros. Exacto. Y recobrar el poder mundanal los de afuera. Por eso, mis hermanos, Dios desea hoy en día, y por eso el apóstol dice, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, miren, dice el apóstol, guardados, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí Amén, hay ¿verdad? una Gloria a Dios. amonestación, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que Amén. no caigamos ahí, como Pablo dice. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción.
pensando en ti y en los tuyos.